y luego le damos comienzo a nuestra clase de esta noche. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos permite de estar aquí reunidos en nuestra primera clase del curso de Introducción a la Consejería Cristiana. Te doy gracias por cada estudiante, te doy gracias por los asistentes. Te pido que seas tú dándonos la sabiduría y dándonos la inteligencia para poder aprender en este curso lo que tú tienes para nosotros. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos a lo largo de este curso, a lo largo de los diferentes temas, porque queremos aprender a ser más como tu Señor y a dar una consejería que se base en el modelo de Jesucristo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bienvenidos a todos. Antes de que comencemos con las láminas de PowerPoint que tenemos para la semana 1, quería hacerle unos recordatorios sobre o decirles algunas cositas que van a haber nuevas en este curso, como la nueva estructura que estamos tratando, que creemos que los va a beneficiar a ustedes mucho más. Y es que si ven el programa del curso, van a ver que por cada semana tienen sus tareas asignadas. Entonces, en las semanas 1, 3, 5 y 7 van a ver que dice Zoom, que es la clase por Zoom, pero también les dice Zoom versus foro de discusión o Zoom versus ensayo reflexivo. Lo que queremos hacer en este curso es que si usted atiende a la clase por Zoom, no tiene que hacer o el foro de discusión de esa semana o el ensayo reflexivo. Eso lo van a ver en el programa del curso. Si no lo encuentran, por favor, déjennos saber que nosotros les podemos enseñar para que los encuentren fácilmente. Otra cosa que vamos a estar tratando es, vamos a tener un trabajo final que lo tienen que entregar en la semana 8, pero queremos ayudarlos a crear un trabajo final efectivo y conciso. Lo que vamos a hacer, que también ven en el programa del curso, que cada semana van a trabajar en una parte del trabajo final. Como si miran a la semana 1, esta semana, antes del domingo, tienen que escoger el tema para su trabajo final. Y bajo la lección número 1, ahí encuentran 5 o 6 temas que les puse y entonces escogen uno de ellos y en un documento me dicen, este es el tema que voy a escoger para mi trabajo final y entonces me dejan saber. Y la semana que viene, así en adelante, cada semana, ven que para la semana 2 tienen un bosquejo con los recursos de investigación, la próxima semana tienen introducción, otra semana tienen el contenido y así sucesivamente. Cosa de que cuando llegue la semana 8, ya ustedes tienen casi todas las partes de su trabajo final y lo que tienen que hacer es conectarlas todas e incorporar el feedback, los comentarios que nosotros les dejemos o Rebeca o Carlos o yo les vamos a dejar comentarios de cómo pueden mejorar cada parte y entonces ya al final lo que necesitan hacer es incorporar ese feedback, como le decimos, y entregar su trabajo final. Y nosotros creemos que de esta manera se les va a hacer mucho más fácil en vez de esperar al final para tratar de hacer un ensayo de 3 a 5 páginas. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a esto? ¿Me puedes repetir, Yadit? Teacher. No te entiendo. Me lo puedes escribir por el chat si quieres. Porque se sigue entrecortando. Todo está muy claro, profesora. Sí se Ah, qué comprendió su bueno. explicación. Gracias. Sí, que todo está muy claro. Gracias. Y entonces, pues vamos a hacer eso. Pero antes de entrar a la presentación de PowerPoint, quiero que me digan 2 o 3 de ustedes de dónde son, qué esperan aprender de este curso
y algo que quieran decirme de ustedes. ¿Quién se atreve? Yo me atrevo. Okey, Bueno, bendiciones perfecto. para todos. Mi nombre es Yadid del Portillo, soy de acá de la ciudad de Santa Marta, Colombia. Ujú, Bueno, mi primera experiencia de esta educación a distancia ujú. universitaria, soy casada, estoy liderando en una iglesia y bueno, gracias al Señor hemos ido creciendo poco a poco y con Qué bueno. expectativas de seguir empoderando el llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas y fortaleciendo el ministerio que ha entregado en nuestra mano para ejercerlo con valentía, con sabiduría y humildad, que van sumado a lo que es la consejería, ¿no? Ujú, Hacer con humildad, con amor, con empatía con aquellas personas que necesitan ser escuchadas. Y nosotros que definitivamente. tenemos, sí, que tenemos de parte de Dios eh, esa provisión divina, dirección del Espíritu Santo en nosotros, podemos también dar una palabra oportuna. Quizás no con el Ujú, profesionalismo de alguien que tenga la capacidad o el estudio suficiente, pero tenemos el llamado de Dios para dar una buena noticia a alguien que la claro que necesite. sí, claro que sí, muy de acuerdo con eso. ¿Quién más? Mi nombre es Jairo de Jesús Romero Serpa, también de la Ujú, ciudad de Santa Marta. Eh, pues es interesante porque no solamente el hogar forma digamos, como una experiencia ujú, muy diferente a cuando uno se acerca al Señor, porque le soy sincero, cuando nosotros íbamos a tener el primer bebé, fue comprar libros para que me enseñara a ser padre. ujú, Y ahora que conocí al Señor, tengo que ahí lo tenía, cómo era ser padre, cómo te enseña ujú, Dios a ser padre. Entonces creo que una de las partes importantes es que cuando uno se acerca al Señor, Él le va diciendo cómo tiene uno que ir resolviendo los problemas, inclusive desde la casa hacia el exterior. Yo creo que ujú. esto va a ser, para mí es grandioso. Qué bueno, qué bueno. ¿Quién más? ¿Alguno más se atreve? Yo creo que María Rivadeneira estaba tratando de hablar. María, Bueno, pues ¿está tratando de hablar? Sí, sí, ¿me escuchan? Ahora sí, bueno, sí. Hola, gracias. No se escucha ahora. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok, ahora sí, sin problemas, mi AirPods. Bueno, mi nombre es María, soy de Santa Marta, Colombia también. Tengo una fundación y una iglesia. Actualmente tengo un año ya como con mi esposo pastoreando y como Ujú, pastora de niños hace ya 6 años y medio. Y bueno, tengo dos hijas también, tiene una 4, la segunda tiene 2 años. Me casé con un misionero de Estados Unidos, ujú. me lo a Colombia. Ya él es más colombiano que norteamericano. Creo que se te cortó otra vez. Bueno, no me deja escuchar a María. ¿Uno más? yo. Mi nombre, uy, perdón, no quiero interrumpirla. Bueno, siempre hay que ser ciertas. No, se sigue entrecortando. Bueno, Bueno, pues mi nombre es Esperanza Ordóñez, soy de nacionalidad mexicana. Ujú, Radicamos en Carolina del Norte, en Fayetteville.
Oh, qué Estoy bueno. casada. Estoy casada, tengo voy para 18 años y tengo 3 hijos. Y las expectativas para mí en esta clase es agarrar conocimiento para tener una mejor manera de comunicarme Ujú. sabiamente y educadamente, porque siempre se nos presenta la oportunidad donde llegan personas eh, por el hecho de que saben que son cristianas, se acercan a ti para un consejo y es eh, bueno tener tanto conocimiento en cómo acercarse a esas personas y cómo desarrollar el tema. Entonces, bendecida y un poco nerviosa porque ya miré la abundancia de trabajo. No, ya tú verás que estamos aquí para ustedes. Les tenemos unas pruebas cortas y les tenemos un examen parcial y entonces el trabajo final. Pero si atiendes las clases de Zoom, si tienes esa facilidad, entonces te puedes ahorrar la otra asignación. So, creo que puede ser un poco más llevadero. Creo que es una clase interesante y como alguien comentó, quizás los profesionales tienen más cosas que decir o se sienten más preparados, o los que no son profesionales como ustedes quizás no se sienten preparados en la consejería cristiana, pero como van a ver por medio de este curso, el Espíritu Santo nos equipa y nos prepara para poder aconsejar, para poder dar un consejo de acuerdo a la palabra. ¿Por qué? Porque las personas no quieren escuchar nuestra opinión, porque nuestra opinión varía según nuestras creencias, según de la forma en que crecimos, según lo que estamos aprendiendo en las cosas, en la cultura, en lo que pasa alrededor de nosotros, pero cuando dependemos del Espíritu Santo, yo sé que le ha pasado ya a muchos de ustedes que alguna persona viene para un consejo y ustedes no saben cómo las palabras salieron de su boca o después que les dijo algo y ustedes sienten que fue de bendición para la persona. Quizá ustedes dicen, yo no sé de dónde salió eso, yo no tenía idea de lo que iba a decir, pero se van a dar cuenta que el Espíritu Santo les va a dirigir en lo que tiene que hacer. Y siempre es bueno aprender y por eso vamos a estar usando el libro de Collins y el libro de Clinton y Hawkins para entonces aprender a cómo escuchar, a cómo dar consejería de una manera especialmente que no estemos juzgando, sino a aconsejar con amor. Y aunque haya confrontación, como lo vamos a ver a lo largo del curso, que sepamos dar una buena palabra que va basada a la Biblia y a lo que Dios tiene para nosotros. Pero todo con mucha gracia y con mucho amor, porque eso es lo que necesitan las personas. Voy a compartir mi screen para compartirles la presentación. Las presentaciones mayormente están basadas al libro de Gary Collins. So, este es el libro que les enviamos y siempre es bueno que sigan el programa del curso para que sepan las páginas que vamos a cubrir cada semana, porque de verdad si hacen la lectura van a aprender muchísimo sobre la consejería cristiana y cómo hacerlo de una manera efectiva. Así que en la primera lección, que es la lección de hoy, vamos a hablar de la introducción a la consejería y tipos de consejería cristiana. Déjenme mover el screen porque no veo el contenido. En esta semana es en las páginas 7 a la 22 y 61 a la 72, como dije, del libro de Collins. Las láminas de PowerPoint, vamos a ver hasta dónde llegamos. No los quiero tener aquí más de una hora, así que entonces paramos a donde podamos llegar. En los 1880, Sigmund Freud comenzó su carrera como psiquiatra. Él era no un consejero cristiano, sino un consejero secular. En el 1896 fundó lo que se conoce como la consejería, ellos lo llaman psicoanálisis.
¿Por qué los pastores y laicos en la iglesia desconfían mucho de la consejería y psicología hoy día? Probablemente, según dice el autor, porque Freud criticó a los creyentes diciendo que eran psicológicamente inestables. Una vez Freud dice esto, perdónenme que estoy diciendo el nombre de él en español y en inglés, pero en español Freud. Una vez él dijo esto, muchos cristianos lo tomaron a la defensiva, lo tomaron como una ofensa y de ahí en adelante desconfiaron muchísimo de la psicología y la consejería secular. Voy, que no me deja. Ok. ¿Qué es un consejero? Según la definición en el libro de técnicas para una consejería efectiva, dice que un consejero es cualquier persona que se preocupe por el bienestar psicológico, emocional y espiritual de la gente. Y lean aquí que no dice que alguien que tiene un grado de 5, 6, 7, 8 años de estudios en consejería. Es una persona que se preocupe por el bienestar de los demás, ya sea psicológicos, emocionales o espirituales de la gente. Eso es lo único que se necesita para ser un consejero efectivo, que tengamos interés en el bienestar de los demás. Una característica importante de la consejería cristiana efectiva es usa el ejemplo de Jetro con su yerno Moisés, que nos presenta en Éxodo 18:21, que dice, pero estoy usando la versión Reina Valera actualizada del 2015, dice, pero selecciona de entre todo el pueblo a hombres capaces, temerosos de Dios, hombres íntegros que aborrezcan las ganancias deshonestas, y ponlos al frente de ellos como jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10. En un momento, el suegro de Moisés vio que Moisés estaba pasando demasiadas horas aconsejando a la gente y resolviendo problemas entre grupos de personas. Lo que le dice su suegro Jetro es, consíguete personas que sean justas y que no se preocupen por tener ganancias y sacar ganancias de ayudar a la gente, para que les encargues a ellos el cuidado de grupos de personas. Y para los problemas más complicados, entonces que te los traigan a ti. Y vemos ahí cuando empieza entonces los primeros grupos de consejería, como uno dice. Pero la consejería cristiana efectiva es un servicio realizado por hombres y mujeres virtuosos, temerosos de Dios, hombres y mujeres de verdad, honestos, sensibles, accesibles y dispuestos a referir los casos más complejos a un consejero de más experiencia. Porque vamos a ver que hay unas situaciones complicadas, especialmente en las situaciones de trauma y en situaciones de adicciones, que hay personas, hay cristianos creyentes, si lo hacemos en la iglesia, que van a necesitar ayuda de un profesional. Así que siempre es bueno ser sabio y entender cuándo debemos referir los problemas a una persona profesional. ¿De qué se trata la consejería cristiana? Es una relación de cuidado entre dos personas, el consejero y el aconsejado. El consejero busca ayudar al aconsejado a resolver y anticiparse a los problemas de su diario vivir. Aplica la sabiduría de Dios, como le enseña la Biblia, a los problemas de la vida. Otra vez, no nuestras opiniones, porque nuestras opiniones varían, sino usando la palabra de Dios a los problemas de la vida. También el consejero refleja el amor de Dios, el sacrificio de Jesús y la compasión del Espíritu Santo a un mundo atormentado. Así que personas dentro de la iglesia y personas afuera de la iglesia siempre necesitan ayuda de líderes como ustedes. La consejería en tiempos bíblicos, esto de consejería no es desde que apareció Freud y estudió problemas de comportamiento y estudió las características de la personalidad. No,
siglos antes de Freud, ya en la Biblia vemos ejemplos de consejería y aquí tienen algunos ejemplos. Si quieren leer más adelante sobre esos casos, le incluí el libro y el capítulo donde lo pueden leer. Eliú aconsejó a Job. Eliú fue uno de los amigos de Job que le dio consejos de acuerdo a lo que había aprendido de Dios, porque sabemos que pues no tenían la Biblia como nosotros tenemos hoy día, pero se dejó llevar por la ayuda de Dios para poder aconsejar a Job. Un ángel aconsejó a Elías, Daniel aconsejó al rey Nabucodonosor, y muchos ejemplos en el Nuevo Testamento de creyentes ayudándose unos a otros, incluyendo a Jesús, que le llamamos el maravilloso consejero y que es nuestro modelo a seguir. Las metas de la consejería son: los consejeros cristianos ayudan a otras personas a cambiar actitudes, acciones o valores. También los ayudan a aprender habilidades, a cómo relacionarse con los demás, si son papás nuevos, a cómo hacer la crianza de los hijos, o si acaban de casarse, cómo ser un buen esposo, una buena esposa, cómo estudiar, cómo orar, cómo aprender la palabra, cómo comenzar a leer la palabra. Eso también un consejero ayuda a otras personas a aprender. Eso la enseñanza puede ser parte de la consejería. También reconocer y expresar sentimientos como persona, luchando contra síntomas de ansiedad, temor, soledad, ira, entender las causas de los problemas y tomar responsabilidad por cambios de conducta y actitudes, porque vamos a ver que hay muchas personas que no están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, pero tampoco toman responsabilidad, le echan la culpa a otros. En la consejería es una de las maneras de hacer que las personas tomen responsabilidad y que decidan cambiar. Más metas de la consejería: reconocer el pecado, confesarlo y experimentar el perdón de Dios, tomar decisiones inteligentes, aceptar ayuda o estímulo y algunas veces dar apoyo a otros, como en la pérdida de un ser amado. Apoyamos y animamos a otros según caminan, según procesan esa pérdida. También reconocer y tomar alguna clase de acción con relación a futuros problemas que pudieran surgir. En la consejería también vemos problemas que podrían ocurrir a algunas personas según el comportamiento que están teniendo, y los podemos ayudar a reconocer y a tomar acciones para que el problema no se ponga peor. Y además aprender a crecer como un discípulo de Jesucristo. Esa es una de las metas principales, que juntos podamos crecer y continuar madurando como lo dice la palabra. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Pues sigo. Primera cualidad única: la consejería tiene unas cualidades únicas, especialmente la consejería cristiana. La primera cualidad es: todos los cristianos asumimos que Dios existe y se comunica con nosotros, que creó el universo y lo sustenta. También asumimos que Dios es el creador y que nos dio la libertad para pecar y experimentar perdón divino, y que Cristo, quien murió por nuestros pecados, está vivo y en el cielo, donde es el mediador entre Dios y nosotros. Y les incluyo las citas bíblicas. La segunda cualidad única de la consejería cristiana es que el consejero está interesado en presentar el mensaje del evangelio y estimular a los aconsejados a entregar sus vidas a Cristo Jesús, en ayudar a las personas a reconocer y confesar sus pecados para poder experimentar el perdón de Dios, en estimular a los aconsejados a crecer espiritualmente y, en una forma amable, estimularlos a vivir vidas basadas en las enseñanzas bíblicas en lugar de patrones de la sociedad secular. Nosotros, todos los líderes que estamos aquí, tenemos una encomienda dada por Dios bien importante, y que debemos
pedirle a Dios la sabiduría para poder hacerlo efectivamente, porque el Señor nos ha llamado a nosotros a ser consejeros, especialmente en nuestras iglesias, en nuestros lugares de trabajo y en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos y una persona se nos acerca a pedir nuestra ayuda. Tercera cualidad única de la consejería cristiana es que los consejeros cristianos solo usan métodos consistentes con la Biblia. Si ustedes llegan a investigar por medio del internet o diferentes libros que puedan encontrar, hay muchos métodos que se usan que no están basados en la Biblia. Hay muchos métodos que se usan que no consideran a Dios como nuestro creador y nuestro rey. Así que los consejeros cristianos se diferencian en muchos consejeros seculares en que nosotros, si tenemos que usar algún cuestionario, nos aseguramos que son consistentes con patrones bíblicos. Además, nosotros los consejeros cristianos hacemos uso de la oración, la lectura de la Biblia, la participación en grupos de la iglesia y otras prácticas espirituales que pueden ser estimulantes y de ayuda para los aconsejados. Nosotros los consejeros cristianos tomamos muy en cuenta que la oración es importante, que nosotros podemos dar una consejería efectiva solo a través del Espíritu Santo, que en nuestras propias fuerzas nosotros no tenemos ni las palabras ni la inteligencia para dar una consejería efectiva. Así que nosotros, muchos consejeros seculares, ni oran por sus clientes, ni oran antes de una sesión de consejería, sino que usan lo que aprendieron en su grado de estudio para entonces darle a las personas apoyo. Pero nosotros no dependemos mucho de la palabra y dependemos mucho de la oración. En Colosenses 1, 28, 29, Pablo le dice a los colosenses, a él anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Por esto mismo yo trabajo esforzándose según su potencia que obra poderosamente en mí. Es la potencia de Cristo, es el poder de Jesucristo a través del Espíritu Santo que nos usa a nosotros como instrumentos para aconsejar a otros. Y aunque no somos responsables de las decisiones que toman los demás, o si los otros creyentes al que estamos ayudando aceptan nuestro consejo o no, sí queremos esforzarnos en presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Y perfecto es una palabra aquí relativa porque sabemos que no vamos a alcanzar la perfección hasta que lleguemos al cielo, pero sí podemos ayudar a las personas a crecer y a madurar. Los mandamientos más importantes los tenemos cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés y también lo repite la palabra en Marcos 12, versículos 30-31. Esta es la Biblia de las Américas. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Así que por medio de la consejería cristiana, todo el tiempo nosotros estamos demostrando estos dos mandamientos: que amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestra fuerza, y que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y por eso es que los queremos ayudar, porque del amor que recibimos de Dios queremos dar hacia adelante y ayudar a nuestro prójimo a poder crecer. Así que siempre mantengan estos dos mandamientos muy presentes cuando estén haciendo algún tipo de consejería cristiana. Sabemos que Jesús, antes de ser ascendido al cielo, nos dio lo que le decimos la gran comisión.
en Mateo 28, versículos 18 al 20, y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que parte de esa gran comisión es enseñar a otros creyentes a guardar todo lo que Jesús nos mandó. Déjenme verificar el chat, que no sea una pregunta. Ok, amén. Es bien importante y por eso la consejería cristiana es bien importante. Aún si no nos llamamos consejeros profesionales, es bien importante que tengamos en mente que muchas personas, muchísimos creyentes necesitan nuestra ayuda. Me estoy asegurando que no tengan preguntas en el chat. Diferencia entre la psicología secular y la consejería cristiana. Nuestros abuelos ignoraron los conceptos de la psicología moderna de Freud. ¿Por qué? Porque Freud dijo en una de sus trabajos, dijo que los cristianos eran inestables psicológicamente. Son nuestros abuelos. Se ofendieron y le tomaron manía a lo que se llama como la psicología secular. Sin embargo, nosotros debemos aprender de la psicología moderna, aceptando lo que ha probado ser efectivo y está de acuerdo con las enseñanzas bíblicas e ignorar lo que está en contra de la Biblia. Es importante que aunque no usemos todo lo que enseña la psicología, especialmente si es algo que no está basado en la palabra o que va en contra de la palabra, que podamos adaptar lo que sí. Por ejemplo, les digo, hay problemas que son espirituales, pero hay problemas que son causados emocionalmente a causa de trauma o a causa de abuso, que bueno, es un tipo de trauma. Pero déjenme sacar mi perrita, que mi esposo llegó de la iglesia y ella va a seguir llorando todo el tiempo. Ok. Tengo 2 pastores alemanes y sienten a todo el mundo que llega a la casa. Pero es importante que sí consideremos la psicología moderna y lo que nos enseña acerca de la personalidad, acerca del comportamiento y aún acerca de las adicciones, para que podamos entender que hay problemas, desbalances químicos en el cerebro que le causan a muchas personas problemas con la adicción, por ejemplo, usando un solo tema en específico. 3 teorías psicológicas. Tenemos las corrientes directivas, las corrientes permisivas y las corrientes de interacción. La directiva es en la que se considera que el consejero es el experto y ahí usted le dice al aconsejado qué acciones debe tomar. Están las corrientes permisivas en la cual el cliente o el aconsejado es el experto y capaz de resolver sus propios problemas. El papel del consejero es más bien ayudar al cliente a manejar sus situaciones sin darle soluciones, sino que por medio de preguntas y por medio de indagar en el problema, el aconsejado pueda llegar él mismo o ella misma a sus propias conclusiones y decidir tomar las decisiones que quiera, no el consejero. El consejero ahí no le dice lo que tiene que hacer. Están las corrientes de interacción que son muy comunes en la consejería secular también, que son el consejero y el aconsejado colaboran y deciden juntos cómo resolver un problema. Y este es el tipo de consejería más común en la consejería secular, que es la consejería que no se hace en la iglesia.
El consejero y el aconsejado establecen una relación de colaboración y de confianza, y el consejero ayuda a establecer un plan en colaboración con el aconsejado para entonces poder resolver los problemas. Cualquiera de las tres, nos dice Collins, que está bien. Jesús se comunicó de diferentes maneras con la gente y también puede ocurrirnos a nosotros. Una no es más importante que la otra. También, algunos cristianos han propuesto sus propias teorías. Unas han demostrado ser de ayuda y otras son muy rígidas o estrictas. Lo importante es esforzarnos en hacer consejería en una forma que honre a Cristo. Además, no criticarnos unos a otros en nuestras técnicas y pensar que solamente nuestra forma es la correcta según la Biblia. Pensar de esta manera no honra a Cristo, y es un ejemplo de orgullo, porque pensamos que lo que estamos haciendo nosotros, si estamos usando alguna técnica, que la de nosotros es más importante de otro pastor o de otro líder. Es bien importante que recordemos que hay diferentes tipos de técnicas y hay diferentes teorías sobre la consejería. Versículos para considerar si quieren leer un poco más sobre la consejería en la palabra, dice, o en la Biblia, en Primera de Tesalonicenses 5:11, habla sobre edificarnos unos a otros. Primera Tesalonicenses 5:14 nos habla sobre exhortar, animar, amonestar, apoyar y ser pacientes con todos. En Gálatas 6, versículos 1 y 2 nos habla sobre restaurar y llevar las cargas de otros. Esa es nuestra responsabilidad como cristianos. Y como dice en la palabra, se me olvida si es en Eclesiastés, que dos son mejores que uno. ¿Por qué? Porque cuando uno está caído, el otro lo puede ayudar a levantarse, y eso es lo que hacemos en la consejería. Cuando alguien está afectado, uno que es más fuerte, o el consejero en este caso, lo ayuda a levantarse. En Gálatas 6:10 nos habla de que hagamos bien a los hermanos de la fe, que son nuestros hermanos y hermanas creyentes. Colosenses 3:2-14 nos exhorta a revestirnos de la compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportarnos y perdonarnos los unos a los otros como Cristo lo hizo con nosotros, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Por medio del amor es que nos podemos mantener unidos, así sea que el aconsejado te traiga problemas bien difíciles, o así sea que el aconsejado sea difícil y al principio nos quiera cambiar y al principio esté echándole la culpa a los demás. El trabajo de la consejería, que me imagino que casi todos, si no todos, ustedes han pasado por alguna experiencia en que le dan un consejo a otro y la persona no quiere escuchar. Hay que tener mucha paciencia, mucha, pero el amor de Cristo nos ayuda a tener esa paciencia. ¿Cómo podemos hacer todo eso? Una manera es por medio de la consejería. No es necesario ser un consejero profesional para ayudar a otros. Es tener el deseo y el interés por ayudar a los demás. Así que en esta clase aprenderás cómo puedes llegar a ser un consejero cristiano o hacerlo efectivamente. Sin embargo, esta clase es solo una introducción. Lo que significa es que no vamos a ir a abarcar demasiado en diferentes técnicas, sino que vamos más bien a hablar sobre temas básicos de la consejería efectiva, como aprender a escuchar, cómo comenzar una sesión, cómo manejarla y cómo terminarla, lo que considera cada etapa y cosas así. Pero en su libro de Clinton y Hawkins, que es consejería bíblica, ahí ven que tienen 40 diferentes temas y me encanta mucho ese libro porque son temas muy comunes que vemos nosotros en nuestras iglesias y en nuestras comunidades, y el libro nos da hasta ejemplos bíblicos
Nos dice hasta ejemplos de personas, de retratos, de personas que han pasado y te da ejemplos de la situación, te da definiciones, te da una idea de preguntas que puedes hacer, te da una lista de consejos sabios que puedes dar, te da pasos prácticos y aún hasta cómo hacer una oración con el aconsejado. Así que es un libro excelente. Así que manténgalo cerquita de ustedes porque les puede hacer de mucha ayuda. Yo hasta lo he utilizado con personas y aún hasta para mis cursos, para usar ejemplos de retratos que tengo que presentar y de las preguntas que le puedo hacer a un cliente. Así que es bien importante, es un libro que ayuda mucho. Vamos a los tipos de consejería, me quedan 15 minutos, pero rapidito, consejería de apoyo. ¿Tienen alguna pregunta antes de seguir? ¿No? ¿Ninguno? Estoy tomando café a las 8:45 de la noche, hora de Carolina del Sur. Estoy en Carolina del Sur. Así que luego de la clase, oren por mí para que la profesora Di pueda dormir como quiera. Pero comenzamos. Consejería de apoyo. Vamos a ver que hay diferentes tipos de consejería y algunos ejemplos de ellos. Así que la primera es la de apoyo. Aquí ayudamos a las personas a ajustarse en tiempos de crisis, como la pérdida de un ser querido o que están pasando por enfermedades graves o de necesidades financieras. Entonces, nosotros lo que hacemos es que los apoyamos en medio de ese proceso difícil y los animamos. Es una consejería de corto plazo y la meta es ayudar a las personas a encontrar la manera de manejar las situaciones con eficacia. El consejero motiva al aconsejado a hablar acerca de sus sentimientos y frustraciones. A veces lo que el aconsejado necesita es un lugar seguro para donde ellos puedan desahogarse sobre lo que están pasando. Y muchas veces al solo hablar de nuestros problemas nos puede dar mucha libertad, porque muchas veces el problema y el desánimo que estemos pasando está basado en que no podemos hablar con nadie sobre lo que está pasando. Pero una vez nos sentamos con un consejero y hablamos acerca de nuestros sentimientos y frustraciones, muchas veces esa es la solución del problema. Por eso es que es una consejería a corto plazo. Ven algunos ejemplos que lo pueden buscar en la palabra de este tipo de consejería. Consejería usando la confrontación, la vemos en la palabra y la vemos con Jesús también. Jesús confrontó al joven rico y también confrontó a la mujer samaritana con su inmoralidad. Confrontar es bien importante, que si utilizamos la consejería usando la confrontación, que lo hagamos sin juzgar, condenar o criticar. Los consejeros cristianos usan espíritus de amabilidad y amor para animar a las personas a afrontar sus pecados, fallas o acciones egoístas. Y vemos que Jesús fue bien cuidadoso y proveyó o usó la confrontación con amor, con mucha gracia. Así que es bien importante en la confrontación no juzgar, no condenar y no criticar al aconsejado. El trabajo se lo dejamos al Espíritu Santo, que toque el corazón y que juzgue las acciones, pero no nosotros. Primera de Juan 1:9 y Proverbios 28:13 dice, si confesamos nuestros pecados, y esto es parafraseando, si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. Además, obtenemos misericordia. El consejero cristiano ayuda a otros a afrontar sus pecados, a confesarlos a Dios y en ciertas ocasiones a otros, así como hacer algo para cambiar su conducta y actitudes. La confrontación ayuda al aconsejado a ganar nuevas perspectivas sobre su actuar, lo obliga a escuchar cosas que no desea y hacer cosas a las cuales se podría estar resistiendo. Este tipo de consejería es gratificante cuando se le da tiempo al aconsejado a responder. El aconsejado puede responder con enojo e ira,
si la confrontación no se da en pequeñas dosis. Y en la consejería secular se nos enseña que la confrontación no se usa demasiado. Y cuando se usa, tiene que primero establecerse una relación de confianza con el aconsejado. ¿Por qué? Porque al usar la confrontación, estamos haciendo al aconsejado afrontar el mal comportamiento. Si no usamos mucho tacto y amabilidad, puede responder con ira y enojo y no volver a otra sesión de consejería o no volver a nuestra iglesia. Que eso se puede pasar si no utilizamos la confrontación con mucho cuidado. Se necesita, porque como lo vemos con Jesús, sí es importante, pero con mucho cuidado. La consejería educativa es por medio de la enseñanza, le estamos enseñando al aconsejado nuevas formas de actuar y más apropiadas, porque sí, dice, la mayoría de las conductas humanas son aprendidas de nuestras generaciones, vemos que son partes de nuestra cultura y hay personas que ya cuando no somos parte de esa cultura, algún pastor o líder de la iglesia nos puede decir que esa conducta no es la más apropiada en el entorno en que nos encontramos en el momento presente, pero las aprendimos de nuestras culturas y lo que hacemos es que las continuamos ignorantemente. Así que se le enseña al aconsejado sobre esas conductas aprendidas. Este tipo de consejería asume que el consejero es un maestro en educación cristiana. El consejero no debe tratar de educar al aconsejado sobre temas de los cuales no sabe nada. Es bien importante que si no sabemos de algo, le digamos al aconsejado, no tengo la respuesta al momento sobre ese tema, pero déjame hacer una investigación y la próxima vez que nos reunamos, entonces podemos hablar del tema o referirlo a un consejero que tenga conocimiento sobre ese tema. No tiene que ser experto, lo importante es que sepa sobre el tema. Es importante mantener un espíritu de humildad y tener la palabra de Dios como autoridad final. Dios es el que nos enseña y nos enseña a través de su palabra, así que es bien importante que entendamos que que la inteligencia no es nuestra propia y que no es nuestra propia sabiduría, sino que lo que sabemos y lo que entendemos viene de Dios a través de su Espíritu Santo. El consejero le pide a Dios que le dé sabiduría, como Salomón, que lo que pidió fue sabiduría, como en el libro de los Proverbios de Salomón, que se habla mucho sobre la sabiduría y la importancia de pedir a Dios que nos dé sabiduría. En la consejería es muy importante. El consejero entiende que hay preguntas para las cuales no tendrá respuesta. Ningún consejero lo sabe todo, ni a un profesor Adi. Hay muchísimas cosas que yo no sé, muchísimas cosas de las que tengo que aprender. Pero recuerden, el Señor Jesucristo es quien nos guía en todo momento y está bien decir que no tenemos la respuesta. Sí, Jairo, dime qué pregunta. La cuestión de la confrontación es un hilo muy delgado. Y por ejemplo, en el caso de nosotros, mi esposa perdió 11 familiares en la pandemia y no había forma de decirle gesto o palabra de cómo yo al levantarle ese ánimo, lo único que yo hacía era quedarme callado y apoyarla, porque yo sentía que cualquier cosa que yo decía, eso iba a explotar. Y entonces lo más sabio que hice que quedarme callado, es decir. Y hasta ahora todavía apenas estamos empezando a animar esos temas, a tocarlos, ir, porque todavía hay demasiado dolor. Sí, sí, y estoy muy de acuerdo, Jairo. A nosotros a mí en los estudios de la consejería secular, me enseñaron y siempre nos recalcan
que en muchas ocasiones, especialmente en situaciones de pérdida y de trauma, nada de lo que digas es apropiado. Lo que importa en esos momentos es tu presencia. Que la persona, aun sea nuestro esposo, nuestra esposa, que sabemos que es fácil hablar de muchos temas, pero hay temas en los que que ellos pasen por experiencia, por ejemplo, la pérdida de los seres queridos a causa de la pandemia. No hay palabra, no hay palabra. Y a veces quedarse callado es lo mejor que podemos hacer. Y la presencia es bien importante. Escuchar cómo se siente, si quiere hablar, si no quiere hablar del tema, respetarlo. Y cuando la persona se sienta preparada para hablar, la persona va a hablar. Y va a tocar el tema de poquito en poquito, de poquito en poquito, hasta que se abre. ¿Por qué? Por el dolor, como tú dices. Porque a veces cuando tenemos mucho dolor, no queremos, no queremos hablar del dolor porque no entendemos la pérdida o porque queremos bloquear el dolor. Hay hay muchas razones por las que no queramos hablar del dolor y aún nosotros los cristianos. Nosotros a veces hay personas que se creen que porque somos cristianos podemos hablar de todo o perdemos a un ser querido, inmediatamente podemos decir, está en el cielo, nos vamos a ver en el cielo, Señor, tu fortaleza y paz es suficiente. Sí, la fortaleza y paz del Señor son los que nos ayudan a seguir adelante, pero eso no quita el dolor que sentimos. Así que en momentos tan difíciles como eso, lo más importante es la presencia. A nosotros los consejeros seculares, a mí no me enseñan qué decir. Lo que me enseñan es a estar presente, a llorar con el aconsejado, a estar presente con el aconsejado si quiere hablar y si no quiere hablar. Puede pasar la hora de la sesión, usualmente aquí son sesiones de 50 minutos a 1 hora, y se puede pasar toda la sesión en silencio o en decir el aconsejado que no entiende la pérdida, que no sabe por qué Dios le llevó a los familiares, y tú lo que estás es estar presente. Eso es lo más importante. Así que en momentos como esos, y si nos mantenemos en tono con el Espíritu Santo, podemos entender que quizás no es el momento de dar una palabra de aliento, sino que es momento de estar con la persona y de aún llorar con la persona. Y no, ni tan siquiera tenemos que llorar, con estar presente con eso es suficiente, hasta que la persona esté dispuesta a hablar sobre la situación. Consejería espiritual. Como dice Collins, en cierto sentido, toda la consejería cristiana es espiritual. Una de las preguntas que le podemos decir a las personas, especialmente a los creyentes que sabemos, personas que sabemos que sean creyentes, ¿cómo está tu vida espiritual? El consejero puede llevar a otros a Cristo o animar a las personas a comprometer sus vidas bajo el señorío de Cristo. Podemos ver esto con nuevos creyentes, con bebés en el Señor, y o personas que están siendo tocadas por el Evangelio, pero aún no viven de acuerdo o no han entregado su corazón al Señor o no viven de acuerdo a la palabra. Los podemos animar y los podemos guiar a comprometer su vida al señorío de Cristo. También podemos orar con el aconsejado y leerle un pasaje de la Biblia. Freud, el mismo que dijo que los cristianos éramos psicológicamente inestables, reconoció que solamente la religión es capaz de responder las preguntas del propósito de la vida. Por medio de la consejería espiritual también podemos ayudar a las personas a responder preguntas sobre el propósito de la vida. El consejero cristiano debe estar consciente de las implicaciones horizontales, que son las que son causadas por circunstancias en nuestra vida,
o por experiencias vividas, y verticales, que son nuestras experiencias espirituales o nuestra vida espiritual. Vertical tiene que ver con Dios, con la vida espiritual, y horizontal tiene que ver con las circunstancias que nos rodean, de todo problema humano. Hay problemas psicológicos causados por circunstancias familiares y ambientales, pero hay otros problemas que son causados por problemas espirituales, que son espirituales. Y lo vemos también cuando Jesús estaba ministrando durante sus 3 años de ministerio. Vemos que algunas personas, cuando él oraba y él echaba fuera el demonio, la persona era libre completamente. Eso hay problemas psicológicos por circunstancias que nos rodean y hay problemas que son únicamente espirituales. Así que es bien importante, por eso es tan importante estar entonados con el Espíritu Santo, estar en comunión con el Espíritu Santo para que podamos discernir si el problema es psicológico o una combinación de psicológico espiritual o espiritual. Consejería de grupo. Esto lo vemos en casi todas nuestras iglesias, si son iglesias que tienen grupos pequeños, muchos les llaman células, otros les llaman así grupos pequeños, otros les dicen estudios bíblicos, pero son en grupitos, y lo vemos en la palabra, lo vemos en el Nuevo Testamento, que Jesús se reunía con múltiples personas a la vez sobre sus necesidades y problemas, para hablar sobre sus necesidades y problemas. Eso lo vemos en los evangelios. A veces eran grupos pequeños, a veces eran multitudes, especialmente en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47, nos habla de la iglesia primitiva, que ellos se reunían en los hogares, en grupos pequeños, donde seguramente hablaban y se ayudaban unos a otros con sus necesidades. Hay consejeros cristianos que se reúnen con grupos pequeños para animarse, consolarse, confrontarse en amor y ayudarse los unos a los otros. La tarea del consejero es estimular la discusión y luego resumir lo que se discutió en la sesión. También puede ofrecer estímulo y dirección a la discusión. Por último, debe ayudar al grupo a mantenerse dentro del tema que se está discutiendo. Hay veces que los grupos están basados en temas específicos, por lo menos se ve mucho en Estados Unidos, no sé si en su país también se ve, pero es muy común que en las iglesias veamos grupos pequeños enfocado en la pérdida, en cualquier tipo de pérdida familiar, esposo, hijo o demás familiares. Hay otros que son por personas que están pasando por el divorcio. Hay otros que son por personas que tienen adicciones, diferentes tipos de adicciones. Otras pueden ser para adicciones de alcohol y adicciones de droga. Hay grupos pequeños que se pueden reunir para enfocarse en temas específicos. Pero hay otros grupos, como lo podemos tener también en nuestras iglesias, que lo que hacemos es orar los unos por los otros, animarnos los unos a los otros y apoyarnos. Puede llegar alguien y decir, estoy teniendo este problema con mi hijo, estoy teniendo este problema en mi matrimonio, estoy teniendo este problema en mi negocio o con alguna persona. Lo que hace el resto del grupo es que le da apoyo y ánimo y oran por la persona o se oran los unos por los otros. Y en la consejería secular se ha encontrado mucho beneficio a la consejería de grupos. Esta es bien importante. No solo hacemos consejería individual con una sola persona, sino que también se puede llevar a cabo en grupo. La consejería informal es la que ocurre cuando estamos en hospitales, en nuestros hogares, en las salas de espera, en los cafés, estamos en la calle, alguien se nos acerca, lo conozcamos o no lo conozcamos, o en eventos sociales o deportivos. Una de las preguntas que puedes hacer es ¿cómo marcha todo? ¿Cómo te va todo? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Te sientes bien? Para demostrar interés por la otra persona y un sincero deseo de escucharla. Eso sí, si hacemos alguna de estas preguntas, tenemos que estar dispuestos a escucharla.
No que la persona diga, ay, tengo un problema, pues sí, mi familia está bien, y comenzamos a hablar de nosotros o cambiamos el tema. No, si hacemos alguna de esas preguntas, debemos darle a la persona tiempo para responder y escucharla. Sugerencias para este tipo de consejería: escuchar atentamente, uso ocasional de preguntas para ayudar a establecer las áreas del problema, estimular a la persona a resumir su problema e indicar cosas que haya tratado en el pasado para solucionarlo, ayudar a la persona a decidir cuál es el siguiente paso a seguir, estimular e inspirar a la persona, prometer orar por el problema, pero no se olviden de hacerlo. Si el consejero entiende que es necesario reunirse nuevamente con la persona, porque en esa el consejero entiende que solamente ese momento que tuvieron para hablar no es suficiente, sino que se sienten guiados por el Espíritu Santo a reunirse nuevamente con la persona, pueden acordar una fecha para discutir el problema formalmente o a mayor profundidad. Jesús hizo mucho consejería informal, pero siempre fue efectiva. No tiene que ser una charla larga, sino que es algo que, aunque sea corto, sea eficaz. Consejería preventiva. Un ejemplo fácil es la consejería prematrimonial, que trata de adelantarse a posibles problemas antes de que estos surjan, o para manejar los que están empezando a desarrollarse antes de que se vuelvan más grandes. Sea cuidadoso al tratar de dar consejo a una persona que no acepta consejos. Si la persona no acepta consejos, espere tiempo, órele al Señor y reciba dirección del Señor, porque si no va a recibir su consejo, es como una pérdida de tiempo. La persona tiene que estar dispuesta a recibir consejos. Y en la consejería matrimonial, como en mi iglesia, la iglesia donde yo asisto, también trabajo ahí. No casamos, no hacemos una boda sin que antes la pareja haya pasado por una consejería prematrimonial de 12 semanas. Se hablan de la familia, se hablan de posibles problemas que puedan enfrentar en el futuro y cómo tratar de resolverlo antes de que ocurran. Aquí me voy a detener porque no presté atención y veo que son casi 1 hora y 10 minutos que nos hemos tardado, así que le voy a abrir el espacio si tienen alguna pregunta. Profe, ¿sabes que cuando estaba hablando acerca de la consejería informal, ¿no? Me hizo recordar muchísimo lo que realizo. Estoy con un grupo de hermanos que ellos se dedican, pues nos dedicamos a entrar en los hospitales. Gracias a Dios se nos ha abierto esa puerta de llevar el evangelio. Claro, se llevan alimentos, que es como la carnada, ¿no? Para traer las almas, y al mismo tiempo se comparte la palabra. Estas personas tienen muchos, o sea, son diversos casos y son diversas patologías. Y hay veces que, wow, llegan a ti, te comienzan a contar, son muchísimos problemas y quizás en el momento no tienes la respuesta que darle, solamente que haya como la dirección, una intervención del Espíritu Santo, porque en ese momento no puedes sacar Biblia, no puedes sacar, como por ejemplo, que es el caso que siempre menciono, ¿cómo tú le dices a una madre que acaba de perder a su hijo por una causa, una enfermedad que pudo haberse curado, ¿cómo tú le dices? No, todo va a estar bien, Dios tiene el control. Ella no va a entender eso en ese momento. Aún sabiendo que existe un Dios, ella no va a comprender. Entonces, muchas veces lo único que nos queda quizá es abrazar a la persona y si oramos, quizá puede ser una oración interna, porque en ese momento la persona no razona. Y otra oportunidad, ir a su hogar, que ellos mismos se abren y digan, bueno, cuando les den de alta, vamos a los hogares, porque, o sea, esta parte que usted está mencionando es muy fundamental para el trabajo de la evangelización. Sí, y en sí es parte de la gran comisión, que es que llevemos el evangelio y a la misma vez enseñamos a otros y apoyamos a otros. ¿Por qué? Porque muchas veces
la persona ni quiere oración, porque la persona no entiende. Y si la persona piensa que Dios le quitó a ese hijo o a ese familiar, la persona no quiere oración. Pero con un simple abrazo, con una simple mirada de empatía, yo creo que el Señor, como quiera, ministra el corazón de esa persona. Y en un futuro Dios puede abrir una puerta en ese corazón y la persona puede llegar a entender o a saber cómo manejar esa pérdida. Así que es bien importante, y más cuando Dios abre la puerta para que lleguemos a los hospitales. Porque no todos lo hacen, no todos los cristianos lo hacen, de verdad que tienen que estar en el corazón. Y nada más de estar ahí presente con esos pacientes hace la diferencia, porque la presencia es bien importante, como estaba diciendo anteriormente. Así que así mismo es, usan o alimentos o usan algo que puede lograr la entrada o que puede abrir la puerta a la persona a quizás recibir una palabra de apoyo o a recibir un abrazo o aún a recibir yo solo la presencia de la persona. Eso es muy importante, muy importante. Qué bueno que estás haciendo eso. ¿Alguien más? Nos vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, chicos, gracias por estar en nuestra primera clase por Zoom. La próxima la tenemos el 31 de octubre a la misma hora. No le digo hora porque les va a confundir si le digo a la hora que es aquí en Carolina del Sur, pero es a la misma hora que se conectaron hoy. Y recuerden, los que están aquí hoy no tienen que hacer el foro de discusión 1. Solamente la prueba corta número 1 tienen hasta el domingo a la medianoche para completarla y escoger el tema para el trabajo final. En un documento, lo único que tienen que escribir, mi tema para mi trabajo final es este. Y ahí eso es todo lo que tienen que hacer, nada formal, no página formal ni nada. Nada más me dejan saber qué tema cogieron para su trabajo final. Así que si tienen alguna pregunta, por favor, envíennos un correo electrónico. No olviden copiar a Rebeca y a Carlos para que así entonces podamos ayudarlos inmediatamente. ¿Está bien? Sí, Voy disculpe. ahora rapidito. Dime, María. Bueno, si escuché bien. Ajá. No hay que hacer el foro. No hay. Ajá, porque está aquí en la clase por Zoom, no tienes que hacer el foro de discusión de esta semana, ni el foro principal, ni la respuesta a 2 de tus compañeros. De eso te olvidas completamente, Ok, pero porque sería ya para la ahí, próxima, ¿sí? O sea, ¿se tiene que hacer de todos modos para la próxima semana? sí, para la próxima semana no tienen foro, para la próxima semana tienen solo la prueba corta número 2 y el bosquejo para el trabajo final y los recursos de investigación que piensan usar. Así que estén pendientes al programa del curso o bajo la, ¿cómo se dice, Rebeca? Bajo, en vez de decir bajo lessons, ¿cómo digo? Lecciones. Bajo las lecciones estén pendientes, lección 1, lección 2, le dicen las tareas de esa semana para que no se confundan. Bueno, muchas gracias. Sí, a la orden siempre, así que voy ahora rapidito y los despido entonces. Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos diste de reunirnos los estudiantes en diferentes partes del mundo, Señor, y nosotros acá en Estados Unidos. Gracias, Señor, por la bendición del Internet, que podemos comunicarnos a distancia, que podemos aprender juntos, que podemos apoyarnos los unos a los otros, a seguir creciendo, Señor, en el llamado y en el propósito que tú nos has dado a cada uno. Te pido que bendigas a cada uno de mis estudiantes, a sus familiares, a sus amigos, en sus áreas de trabajo, en sus ministerios, en sus iglesias, señores, en los hospitales, Señor, donde quiera que tú los lleves. Te pido una bendición en abundancia sobre ellos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos dé siempre las palabras
de apoyo, de ánimo y aún los versículos que podamos darle a una persona que está en necesidad. Solo dependemos de ti, Señor, porque solo a través de tu Espíritu Santo es que lo podemos lograr. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Así que gracias a todos por conectarse. Muchísimas bendiciones y cualquier cosa nos